informativa y el tema más importante indudablemente del día es este. Víctor Hugo, gracias por acompañarnos, como siempre es un gusto estar con vos. Jimena, buenas noches, gracias a todos quienes nos ven con Jaque Mate. Jimena, no les ha gustado a los chilenos la parte histórica, no les ha gustado que les digan a nivel internacional que se han apoderado ilegalmente, injustamente de un territorio que no les pertenecía, que es el territorio boliviano del litoral. No les ha gustado que se les entregue a nivel internacional una verdad histórica que Bolivia hasta el presente, hasta hoy, no había expresado de esa manera. Bolivia había tenido una línea de conducta histórica muy diferente. Partía, por ejemplo, del concepto de que a Bolivia le asistían derechos desde el Incario, del Tahuantinsuyo, la colonia. Pero como Bolivia ha comenzado a vivir una vida independiente desde el 6 de agosto de 1825 como república, los derechos que le asisten son también como república y en consecuencia no le ha gustado para nada a Chile que se le diga ante la orbe internacional que ha asaltado territorio boliviano y que en el caso particular de Antofagasta es boliviana y hasta ahora lo es porque no está reconocida en el Tratado de 1904. Ellos señalan que no tienen ninguna sorpresa. Claro que van a señalar el criterio que más les convenga. No sabemos si es un anticipo de los alegatos de Chile el que ha expresado su canciller Ampuero. Pero nos da a entender que por la misma línea también va a ir. Tampoco nos va a causar ninguna sorpresa el alegato que vaya a exhibir Chile, en el sentido de que el Tratado de 1904 habría resuelto toda la controversia que tiene Bolivia y Chile. Y la pregunta es, si has resuelto toda la controversia, entonces, ¿por qué estaba ofertando Chile a favor de Bolivia un corredor en 1950? Eso le tiene que decir Chile cuáles han sido los motivos a la Corte Internacional y demostrar Bolivia por su parte si eso también constituye una obligación porque fue una propuesta. Voy a pedir en el momento que estamos conversando contigo tu análisis, tu reflexión, mientras vamos escuchando fragmentos de los discursos. Por favor, pedimos el del expresidente Eduardo Rodríguez Belcé, que es el agente. Significativos en el nivel de vida de su pueblo, pero su falta de litoral ha tenido un efecto devastador y continuo sobre el desarrollo de Bolivia. Las Naciones Unidas han reconocido que los países sin litoral se encaran con serias dificultades en sus esfuerzos para sobreponerse a la pobreza. Se estima que si Bolivia no hubiera perdido su acceso al mar, su Producto Interno Bruto sería superior en al menos un 20%. En efecto, los estudios indican que como media el PIB per cápita de los estados costeros es superior en un 40% que el PIB de los países vecinos, pero en situación mediterránea. Un 80% de las exportaciones bolivianas y un 50% de sus importaciones transitan a través de Chile por el océano, por conducto del Océano Pacífico. Los costes de transporte Bolivia son superiores en un 31% que la media continental y el coste de los servicios de puerto también es algo que debilita cualquier ventaja competitiva que pudiera tener Bolivia en el comercio mundial. En efecto, comparado con Chile, las exportaciones de Bolivia a través del sistema de containers es superior en un 55% en respecto al precio, es decir, más caro. Además, las medidas unilaterales impuestas por Chile causan frecuentes huelgas laborales. Esto causa retrasos y condiciones muy difíciles para los camioneros bolivianos, quienes se encuentran en situaciones de atasco en el cruce fronterizo durante días y días. La ronda de los abogados de la causa boliviana fue iniciada, ¿no?, por el ex presidente y agente boliviano ante la Corte, Eduardo Rodríguez Belcé, que dice también: estamos aquí buscando justicia. El fundamento de Eduardo Rodríguez, nuestro agente, es una labor introductoria a lo que luego ha sido el fundamento expuesto por cada uno de los abogados internacionales que están a favor de Bolivia. Eduardo Rodríguez ha expuesto un panorama general de la situación que tiene Bolivia privada de un acceso libre y soberano al Océano Pacífico, del efecto que tiene respecto a su PIB y en comparación de los países que les rodean, que sí tienen posibilidad de un mayor desarrollo o un crecimiento mínimamente en función del ingreso que les permite contar con puertos directamente. No habló de otros temas que también le atañen a la economía de Bolivia, como es el gran contrabando que viene desde Chile, que hace poco el Estado boliviano ha tenido
fallecidos en este tema, 2 militares han perdido la vida, que es una constante en la frontera, todo debido a que no tenemos un acceso directo al litoral. Si tuviéramos acceso al litoral, entonces no existiría el contrabando en la forma en que existe. Un perjuicio económico, alega nuestro agente, pero también señala la situación de injusticia que se ha cometido con Bolivia, y luego señalará en su discurso cuál es la temática que le corresponde abordar a cada uno de los abogados internacionales, porque esto es por temas específicamente señalados y que los están desarrollando en el orden, además cronometrado seguramente, porque como se habrá notado, la Corte es realmente puntual en lo que se ha tardado el presidente de la Corte 8 minutos en la presentación y en la salutación, y recargó estos 8 minutos, y así que el acto ha durado 3 horas y 8 minutos y nada más. Y mañana vamos a esperar que dure exactamente 3 horas, es el orden que se tiene en otros lugares donde se mantiene la disciplina. El abogado iraní Payan Akhavan, quien forma parte del equipo boliviano, en el primer día de la presentación de los alegatos, tuvo una convicción de que el sueño de tener acceso al mar nunca desaparecerá. Presentó un mapa de Bolivia de 1879 en el que Arica y Tarapacá forman parte del país, y otro después de la invasión de 1879, e hizo una rememoración histórica con relación al tema marítimo. Adelante. Por escrito. Pero cuando ya había llegado el tiempo de por fin lograr progresos, Chile rechazó cualquier debate adicional. El ministro de Relaciones Exteriores de Chile declaró ante la OEA que no estaba en posición de conceder a Bolivia un acceso soberano al Océano Pacífico. El 22 de septiembre de 2011, el presidente Sebastián Piñera declaró además ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que Chile no tiene ninguna desavenencia fronteriza pendiente con Bolivia, ya que quedaron resueltas claramente en el Tratado de 1904. El rechazo por Chile de continuar las conversaciones dejó a Bolivia sin opción sino la de presentarse ante esta Corte. El caso de Bolivia es remarcable por su modestia. Lo único que pide es que Chile vuelva a la mesa de negociaciones. La intransigencia de Chile causa perplejidad. En lugar de litigar, estos últimos 5 años las partes podían haber llevado a cabo negociaciones, logrando progresos respecto de una solución equitativa. Señor presidente, distinguidos miembros de esta Corte. Bueno, ahí está escuchando atentamente Víctor Hugo Chávez. Bolivia basa sus argumentos para la demanda en los compromisos y acuerdos que hizo Chile de 1904 cuando se firmó el Tratado de Paz y Amistad entre dos países de darle a Bolivia un acceso soberano al mar. El Tratado de 1904 no es parte de esta demanda, eso lo tenemos claro, en sentido de que esta demanda es de negociación, no es demanda marítima, y tiene por propósito obligar a Chile a negociar de buena fe un acceso soberano al Océano Pacífico. Ese es el objetivo que tiene esta demanda, lo expresó también nuestro agente. No, el mapa que se demostró no demostró que Tarapacá y Arica hayan sido bolivianas. En realidad Tarapacá y Arica nunca han sido bolivianas, pero sí estaban en el mapa Tarapacá y Arica, que eran peruanas. El territorio boliviano era el de Antofagasta, de Mejillones, Tocopilla y Cobija. Esos son los puertos importantes bolivianos, y que en 1879 fueron territorio boliviano arrebatado por Chile, tras la invasión que se conoce con el mal nombre de Guerra del Pacífico. Es una invasión, y en consecuencia esos son los mapas que muestra, pero también muestra Payan Akhavan el tema de la oferta de Chile de un corredor, del corredor al norte de Arica, que partiendo del Charaña llegue al norte de Arica y muy pegadito a la frontera que tienen Perú-Chile, para que sea el corredor que dé acceso a Bolivia hasta el Océano Pacífico y la conexión a las aguas internacionales. Precisamente en el caso de la demanda contra Chile, Akhavan dijo no es difícil de resolver porque como antecedente existe un acto de injusticia histórico y lo único que Bolivia pide es que Chile vuelva a la mesa de negociaciones. Escuchemos por favor parte de la abogada francesa Monique Chemillier-Pentreau. Adelante por favor. En el Pacífico que Chile ocupó resultaron ser todavía más ricos de lo que se había previsto y contribuyeron considerablemente al desarrollo económico de Chile. La herida causada al pueblo boliviano
es imposible que sane. Bolivia se recuperó del traumatismo de la guerra, como todos los pueblos se recuperan con el tiempo, pero no se recuperó de la amputación de todo su litoral. A fin de aclarar la Corte el contexto del litigio que deberá juzgar, voy a hacer algunas breves observaciones sobre este primer punto solamente. Convertirse en un litoral cuando primero no era así es unirse a los países más pobres del mundo. Cuando esto además resulta de la privación de todo el litoral por una invasión. Víctor Hugo, por favor, adelante. Monique, la abogada francesa, tuvo por propósito la exposición de los efectos socioeconómicos para Bolivia. Ella fue clara en manifestar que Bolivia sufre las consecuencias económicas de un enclaustramiento que en cuanto a su capacidad económica ha resultado mermada como producto de esta invasión, que además Bolivia depende de los de Chile para poder realizar su comercio exterior y que además todo el efecto económico condena a Bolivia a estar junto a los países menos desarrollados económicamente, y eso es evidente porque los célebres autores de cualquier corriente económica señalan que la vinculación con los puertos significa la vinculación con el comercio. Entonces Bolivia se ve cercada por diferentes países que por su propio acto de soberanía no le pueden otorgar una salida soberana a Bolivia, y lo que Bolivia busca en realidad es que Chile, que es el que ha causado esta situación, pueda remediarla mediante la oferta que hizo en 1950, y por eso esta demanda es una demanda para obligar a Chile a una negociación, repito, no es directamente una demanda marítima. ¿Algo nuevo que hayas escuchado hoy? Sí, han cambiado, no han cambiado, han ampliado. En términos jurídicos se denomina ampliar. Han ampliado el fundamento boliviano haciendo énfasis en un concepto que hasta antes no se lo había expuesto. Es las negociaciones de 1895, si podríamos decir cuándo estuvimos más cerca del mar, fue en ese momento. Porque en 1895 recordemos que Tacna y Arica estaban en una suerte de indefinición. No se había definido si estaban oficialmente con Chile o con el Perú, y al final se determinó años después, en 1929, que Tacna se queda con Perú y Arica se consolida a favor de Chile. Pero estamos aún como 30 años antes, estamos en 1895, en que Chile firma con Bolivia 3 tratados, convenios, se llaman, del 18 de mayo de 1895. Ellos no solamente se firman, se aprueban en los parlamentos, pero quedan pendientes de la correspondiente ratificación. Entonces, algo nuevo que se expuso es que Chile tiene pendiente concluir esa negociación, la de 1895, en que ofertó a Bolivia Tacna o Arica, o si no se pudiere, por el plebiscito que debía suscitarse, podían otorgar a Bolivia otro territorio. Se refiere, según esos convenios, al territorio de la Caleta de Vítor hasta la Quebrada de Camarones, que son 50 kilómetros al sur de Arica. E incluso una opción adicional: si no se pudiere tampoco ese territorio, se le otorgará a Bolivia un territorio con conexión análoga al Océano Pacífico. Es decir, que está pendiente esa negociación. Ese es el tema pendiente que se tiene con Chile, y lo ha expuesto de manera muy importante el grupo de abogados que tenemos. Bueno, obviamente el canciller chileno dio una conferencia de prensa inmediatamente. Al principio del programa hemos escuchado la primera parte, pero considero importante que escuchemos la segunda parte de lo que dice el canciller chileno después de escuchar la presentación de los abogados de la causa boliviana. Adelante, por favor. Hubiésemos querido allí un acercamiento más realista, más apegado a lo que efectivamente existe hoy en el norte, menos imbuido de lo que pudiéramos denominar una visión bastante dramática. Hay que tener mucho cuidado cuando a una corte se le dice y se le pide que no legisle según lo que es la ley, sino que fundamentalmente y principalmente lo que es la justicia, porque eso puede permitir y llevar a decisiones que se aparten de lo que es el derecho internacional. Bueno, escuchabas ahí, también se hizo una referencia a las causas de la Guerra del Pacífico, no sé si las escuchaste. Sí, señaló que es precisamente la abogada francesa la que señaló que no se habían percatado siquiera que la riqueza que habían capturado de Bolivia
era inimaginable o no era equitativa, no era lo que se esperaba, las expectativas habían sido muy reducidas y se encontraron no solamente con las riquezas del guano y el salitre, sino que convirtieron a Chile en la potencia más importante del mundo de exportación de cobre. Es el primer productor de cobre y esas minas de cobre a cielo abierto se encuentran en Chuquicamata, y Chuquicamata era territorio boliviano antes de la invasión chilena. Hasta su nombre en aymara lo indica, Chuquicamata, porque es parte del legado boliviano. Y es increíble que las autoridades, hoy estaba haciendo el seguimiento antes de venir al programa en internet, reacciona a la alcaldesa de Antofagasta como si Antofagasta hubiera sido territorio chileno de por vida, y eso no es evidente. La invasión chilena justamente se encadenó en Antofagasta, que según el propio tratado de 1904, para informarle bien a la alcaldesa de Chile, es alcaldesa de un territorio boliviano porque no está cedido el territorio de Antofagasta a favor de Chile en mérito del tratado de 1904. ¿Hicieron alguna referencia a lo de Perú-Chile con relación a Bolivia? Sí, se fundamentó que las ofertas que plantearon en sucesivas ocasiones las autoridades chilenas, las más altas autoridades chilenas, son vinculadas al territorio de Arica, son en la línea de la concordia, y es por eso que hubiera sido, ¿no? Salimos del propio debate de los alegatos, que hubiera sido prudente que se le haya convocado como tercero interesado al Perú. No lo fue. Entonces esa es una complicación que seguramente el equipo jurídico mañana tendrá que enfrentar, el por qué no se convocó al Perú, que era una necesidad, teniendo un papel protagónico en esa región, en ese sector. Si la demanda hubiera sido en otro sector, pues no hubiéramos necesitado la participación del Perú, pero siendo la demanda boliviana la de la propuesta del corredor, referimos que en la parte territorial entre Perú y Chile tienen un tratado y un protocolo de 1929, pero en la parte ya marítima también existe un fallo de enero de 2014 que otorga simplemente 80 millas náuticas al mar de Arica, y el resto resulta ser hasta conexión con aguas internacionales, mal peruano. Según el agente chileno, Bolivia no presentó argumentos jurídicos y se explayó en datos históricos. Al momento de calificar en otro medio esta mañana los alegatos históricos, efectivamente he señalado que era una presentación impecable. En la parte histórica, Bolivia por primera vez le dice al mundo la verdad de los hechos y de la usurpación, sin entrar a lo que nos enseñan en la escuela, esa historia bastante poco fundada, pero Bolivia sí se puso los pantalones largos esta mañana y fundamentó una argumentación histórica como no lo había hecho antes, sin precedente. Nos hemos alegrado en el caso particular mío porque ha repetido casi en un 95% el proyecto de demanda marítima que le hemos remitido, entre otros también al presidente Evo Morales. Payán Cabán se ha encargado de pronunciar este alegato. Yo sin duda lo hubiera hecho de la misma forma. Estaba en la misma línea y me alegraba mucho que haya sido una presentación impecable. En cuanto a la parte del fundamento jurídico, el gobierno ha optado por hacer una demanda de diálogo, de negociación, de obligar a Chile, esa es una determinación gubernamental, pero también la han expuesto de manera sustentada. Antonio Remiro Bretons, que es el español que ha estado más tiempo, incluso antes de los demás abogados, ha estado conformando el equipo, se ha encargado de señalar a la Corte cómo es que una propuesta puede convertirse en obligación, y no solamente en obligación. Ha señalado que no es necesario se firmen tratados o seguir un formalismo riguroso para que exista una obligación de parte de un Estado a otro. Y por último, un expresidente de la Corte Internacional de Justicia, Lowen, que es británico, en 1997 ha sido presidente de la Corte Internacional de Justicia, se ha encargado de exponer jurisprudencia en cuanto a que existen propuestas que pueden convertirse en obligaciones. Entonces, la obligación que busca Bolivia no es que Chile devuelva mar a Bolivia, repito. La obligación que pretende Bolivia es que se obligue a sentar a Chile a una negociación de buena fe para que posteriormente, en un segundo proceso, se logre una salida soberana al Océano Pacífico.
En criterio del agente chileno, la argumentación boliviana fue absolutamente tendenciosa y errónea porque, dicen los chilenos, ignoró sistemáticamente el contexto en que se dio la Guerra del Pacífico, que según afirmó, se dio como consecuencia de la intención de Bolivia de apropiarse de las empresas chilenas. Bueno, ni aún así justifica una declaración totalmente salida del marco del derecho internacional y de los tratados. Entre Bolivia y Chile se firmó un tratado que es el de 1874, el último vigente antes de la invasión. ¿Y qué señalaba? Señalaba que cualquier diferencia entre ambos estados debiera ser resuelta en la vía del arbitraje. Ese es el protocolo de 1875. Miren cómo la autoridad chilena, que siendo la más alta autoridad en materia de política exterior, ignora que no se tiene que invadir a un país cuando existe alguna controversia con una empresa. En ese caso se debió ir a un medio de solución pacífica al diferendo si estimaban que existía algún peligro para alguna empresa chilena que en realidad, estando en Bolivia, figuraba como SA en Bolivia, aún haya sido generada en Valparaíso, pero para funcionar en Bolivia necesitaba estar registrada en Bolivia. Es una empresa en criterio de funcionamiento boliviana. Por eso es una SA reconocida en Bolivia. En todo caso, cualquier reclamación de esa empresa no tendría que haber influido en una invasión. Imagínense que alguna empresa gaseosa que puede tener predominancia mundial, un mercado mundial, sabemos a cuál nos referimos, tenga algún problema de azúcar en cualquier país. Entonces por él le van a declarar la guerra y quedarse con su azúcar. Pues eso es injustificable. La desmesurada, muy apresurada respuesta de Chile nos repara en estos aspectos que son, sí, de orden jurídico y que los está omitiendo Chile en esta suerte de descontrol que le ha ocasionado la exposición histórica boliviana, que además quiebra con toda la mentira, la sarta de mentiras que se tenía en Chile y en parte de Bolivia, repitiendo aquello en sentido de que Bolivia habría generado el conflicto. Esta mañana se ha desmenuzado los aspectos históricos. La carga histórica ha sido muy importante esta mañana, pero también entendemos que la carga jurídica o el bloque jurídico en la determinación del gobierno de llevar a una negociación a Chile. Muchas gracias, Víctor Hugo, por acompañarnos. Según la programación de los alegatos orales definida por la Corte Internacional de Justicia, mañana martes, Bolivia cerrará su argumentación. Y luego de un día de receso, Chile va a presentar su fundamentación el jueves y viernes. Víctor Hugo, te invito públicamente a que el viernes nos acompañes en una mesa redonda para hablar precisamente de lo que ha sido esta semana histórica para todos. Muchísimas gracias por la invitación, por esta también, y estaré presente a toda convocatoria. Muchas gracias. Víctor Hugo Chávez acompañándonos hoy en este día histórico. Nos vamos a la pausa, enseguida regresamos con más. Vuelve la programación de